con 3 diputados hacías un grupo de opinión, pero no tenías derecho a oficina. Tenías derecho a tener un poquito de personal administrativo, y mi mamá fue ese personal administrativo durante mucho tiempo. Yo crecí en el Congreso. Yo soy un hijo de la clase media baja, de esa que los 40 años de la democracia les dio oportunidades, con crédito, con ingresos. Y yo crecí en una casa donde la política era muy normal, era muy natural. Le contaba hace un segundo lo Vicente a modo de chiste. Mi regalo de cumpleaños de los 13 años fue el quehacer de Lenin. No hay nada peor que regalarle a un muchacho de 13 años un libro que no va a entender sino hasta que tiene como 18. Pero también me permitió desde casa aprender y entender sobre algunas cosas que implican los valores de la política. Yo siempre he sabido que quiero hacer política, desde niño. Y eso hacía que en primaria el chamo con lechina fuera más popular que yo, porque no había nada peor a finales de los 90, a principios del 2000, que un jovencito que dijera en una escuela o en su familia que quería ser o quería participar de la política. Y aquí viene la primera reflexión. La mayoría de los que están acá son mayores que yo. Lo saco solo por el color capilar de más o menos lo que veo desde aquí. Y nosotros como sociedad debemos hacer una reflexión. A este país se le hizo muy fácil votar en el 98 por un cambio lleno de venganza, lleno de intolerancia, por una narrativa de lo mágico y de lo fácil. A este país que desarrolló un gran sistema educativo, formó grandes tecnócratas, grandes arquitectos, grandes ingenieros, pero nos enseñó a nosotros la historia a través de nombres y apellidos, no a través de procesos. Nos enseñó a nosotros de la historia a través de las batallas, a través de los hitos, pero nunca de todo el proceso y sacrificio que involucró esos hitos y esas fechas. Y por eso fue tan fácil para el país apostar por soluciones mágicas. Vengo de la generación del 2007, como lo decía Rodrigo en la presentación. ¿Y dónde estábamos antes del 2007? Porque 10 años, aunque a nosotros en 10 años de cualquier otro país del mundo es como si en este país fueran años de perro, porque a nosotros en 10 años nos pasa lo que a cualquier otro país le pasa en 70, 80 años. En 10 años este país ha madurado y hemos madurado todos como sociedad en una dirección que yo creo que es correcta. Cuando yo tenía 18 años y nos tocó a nosotros la discusión sobre la reforma, veníamos de la abstención parlamentaria del 2005. El peor error político que ha cometido este país, su dirigencia y su sociedad. Porque nosotros cometemos el error como sociedad de cuando las cosas salen bien, la sociedad tiene un acierto, y cuando las cosas salen mal, la dirigencia cometió un error. Y sociedad y dirigencia no somos cosas diferentes. Si nos cortamos, sangramos. Si vemos algo que nos molesta, nos molestamos. Nos ponemos tristes todos, porque al final todos somos seres humanos. Pero después veníamos de un 2006 donde no éramos mayoría, donde perdimos una elección presidencial. Y la negación propia, la negación colectiva nos llevaba a cantar fraude y a negar la existencia de otra fuerza que en ese momento tenía mucho peso. Y nos tocó a nosotros llegar a ese 2007 y discutir, y lo uso como contexto para arrancar con las respuestas polémicas, ¿qué era lo valiente? Si lo valiente era lo que proponía la ULA en esa asamblea, aquí hay varios de los de mi equipo que me acompañan desde esa época, Mariana, que viene de antropología. En esa ULA magna yo me acuerdo que había quienes planteaban que lo valiente era quemar los carros de CanTV y las tanquetas y secuestrar guardias nacionales, que a la desobediencia había que llenarla de vida universitaria y desde la autonomía y la inviolabilidad del recinto construir estados paralelos que permitieran confrontar al estado formal y con la abstención parlamentaria nuevamente debilitar al rey, porque eso por sí solo iba a resolver. Y yo me acuerdo de una intervención de Stalin, el hoy jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, Stalin González, que lo conozco de niño, tiene un destino familiar parecido al mío. Su papá era del Sindicato de las Artes Gráficas, militante de la izquierda de toda la vida. Stalin y yo éramos de los dos niños que dejaban afuera la reunión del Comité Central, porque nuestros papás eran así, pues nos dejaban ahí leyendo libros y jugando tacos mientras que ellos se reunían y filosofaban sobre la inmortalidad del cangrejo. Y yo me acuerdo de una intervención en la que nosotros decíamos que lo valiente no era el camino fácil de la violencia y la confrontación,
sino el de la organización, la pedagogía y la participación. Que teníamos fuerza para ganar, pero que nosotros mismos nos negábamos la oportunidad de construir esa fuerza al negar la existencia del otro. Y ese 2007 dio un vuelco, lo que nosotros conocemos como política, y gracias a ese 2007, en una buena medida, hoy estamos aquí. Y no digo, hoy estamos aquí yo, Miguel Pizarro, joven que salió de allá, todos nosotros como país, hoy estamos aquí. Porque en el 2007 derrumbamos dos muros importantes. El primero es de la Constitución. Hasta el 2006, una buena parte del país no reconocía la Constitución. No la reconocía y era una realidad. El 2007 nos permitió a todos juntarnos en un mismo proyecto político, en una visión de consenso social. Y decidimos defender juntos el proyecto de la Constitución del 99. Pero lo segundo, y para mí lo más importante, es que nosotros empezamos a derrumbar mitos que permitieron que luego fuéramos avanzando y acumulando fuerzas regionales, parlamentarias, presidenciales, y así hemos ido avanzando en el tiempo. ¿Por qué yo pongo este contexto? Porque si nosotros cometemos el error, y aquí voy a hacer un chiste más de jovencito que van a entender los hijos de Luis Vicente y todos ustedes, porque todos tienen nietos e hijos. Si nosotros cometemos y seguimos cometiendo el error de parecer el pescadito de Nemo, que cuando cruza de un lado a otro de la pecera se olvidó de dónde vino, permanentemente como país nos vamos a dar con la misma piedra una y otra vez. ¿Dónde estaba este país 90 días atrás? Éramos un país desesperanzado, éramos un país escéptico, éramos un país paralizado. Hace 90 días ninguno de ustedes hubiese pensado que íbamos a estar todos interesados en una discusión en los galpones un viernes a las 5:30 de la tarde para discutir sobre política y para dónde íbamos como país. Los poderosos creían que tenían el mandado hecho y nosotros como sociedad nos sentíamos derrotados, nos sentíamos tristes. ¿Cuántas despedidas de familia y de amigos no tuvimos nosotros entre octubre y enero desde que nos robaron el revocatorio? ¿Cuántas lágrimas no recibiste tú, Luis Vicente, con cada estudio de opinión que presentaba, donde la oposición perdía puntos, aunque Maduro se estancara y eso no se convertía en una opción? ¿Cuántos de nosotros no llegábamos a la casa y nos veíamos en el espejo y nos cuestionábamos a nosotros mismos si estábamos haciendo lo correcto y estábamos haciendo suficiente? Ahora, cuando ya estamos casi 70 días de este movimiento de lucha de calle, que tiene miles de nombres, lucha, gesta, resistencia, batalla, como ustedes prefieren, hoy tenemos una cosa que yo quiero reivindicar. Nosotros nos hemos dado cuenta que el único futuro posible es el que nosotros mismos conquistemos en el presente. Que no hay soluciones mágicas ni atajos a un camino complicado, enrevesado, para el que ninguno de nosotros estaba preparado. Que nos tocó a todos meternos en la política porque, como decía Cabruja, la política se metió con todos nosotros. Y que desde esta fortaleza individual y ciudadana empezamos lo que arrancó con 8 diputados contra un poco guardias en el PCJ que nos dieron hasta por la cédula a todos, pero que hoy permite que seamos miles y millones en las calles. Y que hoy no discutamos ya solamente el qué, sino que empecemos a discutir el cómo. Y miren, yo felicito la pregunta que increpa. Yo felicito la pregunta llena de solvencia moral, que tiene un poquito de regaño en el tono. Porque es que para eso somos políticos los políticos. No nada más para que nos aplaudan y nos vean como héroes cuando caminamos por ahí, sino también para que sepan que somos sus servidores. Que la política más nunca en este país puede ser un tema de élites. Que la política tiene que ser un ejercicio ciudadano donde hay uno que es electo, pero el que elige tiene todo el derecho a someter al escarnio al que elige y a exigirle y a preguntarle. Entonces, sobre el tema de los caminos, de las formas de protesta, de la creatividad, de cuál es lo más idóneo para hacer, yo respondo siempre intentando ser pedagógico sobre varias cosas. Lo primero es que yo soy un hijo de la protesta. Yo desde que nací he visto protestas de miles de formas. Nosotros en el 2007 nos tocó sacar la capucha de la central, cuestión que no era tan fácil. Ustedes se acuerdan que la central era famosa por los encapuchados de los autobuses secuestrados. Hasta el 2007, pues se hizo famosa por las manos blancas, por las asambleas en el aula magna, etc. Yo creo que el gran reto de nosotros es cómo mantenemos vivos diversas formas y mecanismos de protesta. Cómo la protesta y la marcha que reta el poder y busca llegar a una institución se dota de contenido y de fortaleza, aún entendiendo a qué nos enfrentamos, porque yo soy de los que defiende a ultranza nuestro derecho a intentar llegar a instituciones. Y lo defiendo por una razón, porque es mi derecho ciudadano.
Y lo defiendo sin casco, sin máscara, sin guantes, sin peto, sin armadura, porque yo soy dirigente. Y el día que yo como dirigente vaya vestido como un caballero del zodíaco a una protesta, ese día yo le indico a todo el mundo que no va a una protesta sino a una guerra. Y yo por eso, si ustedes se fijan, he visto varias caras que me han visto ahogado en algunos momentos de la manifestación. Yo voy como así, usualmente esta es la misma ropa que yo uso para marchar, porque no es que tampoco tengo muchas opciones. Pero lo hago porque creo que desde la estética hasta como uno habla, marca y moldea conductas y categorías. Todos aquí han ido a marchas de diversas índoles. Todos aquí hemos sentido algo que yo quiero que después de hoy lo veamos con un tono más reflexivo. Esos 2 minutos en los que caminamos hacia el piquete, en los que ya sabemos lo que tenemos enfrente, que son más o menos con ese sonido del repique que tuvo por allá, que son 2 minutos como una meditación colectiva, donde sabemos que va a haber represión, donde sabemos a qué nos enfrentamos y donde ante eso tenemos 2 opciones. La opción 1 es el resultado de por qué nos reprimen. El gobierno recurre a esa violencia, recurre a esa hazaña, recurre a esa forma de emboscarnos, porque ellos buscan en nosotros construir 2 cosas que son nuestros enemigos más fuertes: miedo y desesperanza. El miedo que nos paraliza, que hace que a veces tengamos como un muro invisible delante del cual no sabemos si terminar de dar el paso o no, y la desesperanza que hace que nos cuestionemos, que a la represión nos paremos nosotros y veamos si por ejercer nuestro derecho entonces empecemos a cuestionarnos de si ejercer nuestro derecho es lo que genera la represión. La desesperanza que intenta hacernos sentir condenados a pensar que no importa que seamos cientos de miles de donde estamos hacia atrás, los 500 uniformados del frente con las escopetas y los blindados pueden más que nosotros. Y yo, porque reivindico la protesta que busca llegar a instituciones, aunque la represión salvaje exista, porque si nosotros renunciamos a nuestros derechos y nosotros a su violencia le respondemos con violencia o con paralización, entonces ellos ganan por forfeit. Lo que todos debemos entender como sociedad es que no solamente esa es la protesta. Y a mí me gusta mucho este espacio, y desde que me comentaron para venir dije que sí de una vez, porque me permite hablar con muchos de ustedes que en otras circunstancias no pudiéramos hablar, que a lo mejor en otro espacio no nos pudiéramos encontrar como nos encontramos. Pero tiene que ver con una reflexión colectiva. ¿Por qué los diputados hacemos madrugonazos? Y nos vamos 9 diputados y quitamos una pancarta o hacemos una acción simbólica o intentamos llenar de contenido algo que sea solo una imagen, porque intentamos guiar a la sociedad que sepa que hay otra forma de protestar además de la marcha. ¿Por qué ustedes me han visto a mí varias veces montado como un banquito, lo que uno usa para cambiar bombillos en la casa y un megáfono en centros comerciales, no increpando al indiferente, porque a mí eso me desespera, el que cree que hay que obligar al otro, hay que hacer que el otro, no, eso es chavismo. En esta vida hay que convencer al otro, hay que sumar al otro, hay que persuadir al otro. ¿Y por qué ustedes ven que uno va siendo diputado y se monta en un banquito con un megáfono, no solo con otra persona en el medio de una feria o un centro comercial y explica lo que está pasando y intenta la explicación política? Porque intentamos orientar a que hay otra forma de protestar. Al que me preguntaba lo del City Market, ese muchacho es Alfredo García, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Central, y es parte de una coordinación que existe entre los jóvenes y las universidades para tener protesta creativa de forma permanente. Pero así como eso, tienes a la letra, tienes a los que cantan, tienes a los que van a la marcha y se dedican a hacer obras de arte en el piso, y tenemos algo todos que nos toca. El punto al que hemos llegado como país es un punto donde no permite que el dedo haga así. El punto donde hemos llegado como país pasa porque todos pongamos el dedo primero hacia uno. A lo que estamos enfrentándonos es tan complicado que solamente, esto no se lo va a decir un dirigente de estos superhéroes, de los que solo piensan en encuestas de las de Luis Vicente y en números, pero la verdad es que la dirigencia política no es suficiente por sí sola para hacer frente a todo lo que tenemos hoy como país. Y asumirlo no es débil, asumirlo es humilde, asumirlo es entender el proceso que estamos viviendo, donde todos tenemos que tener tareas y donde todos debemos sumarnos. Había una señora que usaba el término obsesión, lo subrayé, le puse comillas, que está por acá.
no se trata de una obsesión, se trata del ejercicio de defender derechos. Y nosotros hemos demostrado en varias ocasiones que cuando no hay represión, no existe ningún tipo de escenario de violencia que lamentar. Conmigo mi equipo se molesta siempre porque yo soy de los que se va a lo último de la marcha, pero porque yo siento que mi deber es recoger loco. Mi deber es evitar que al final de una marcha que fue pacífica y fue exitosa y logró llegar a un sitio, alguien sienta que el heroísmo patrio rompe un vidrio de alguien. Y bueno, ustedes no saben cuánto me ha costado. Bueno, me ha costado tanto que ahí tenemos al vicepresidente todos estos días afincado intentando inventar historias que no tienen sentido. Pero porque uno tiene el rol y la obligación pedagógica de poder direccionar y ordenar. Sobre el tema de la asamblea, aquí respondo yo tal vez a un título individual y personal. No quiero comprometer a todo mi conglomerado de diputados. Sé que hablo en nombre de varios, pero uno nunca puede abrogarse más que el nombre propio. Nosotros en la asamblea podemos avanzar en muchos caminos institucionales, pero yo particularmente soy un defensor de la realidad. Y yo los invito por un segundo a que pensemos qué pasa si yo nombro mañana un CNE paralelo y al cabo de 3 semanas a ese CNE paralelo nadie le para. Nadie le para. Entonces los mismos que me van a aplaudir porque nombré un CNE paralelo, en 3 semanas vamos a estar aquí reunidos otra vez y me van a decir, ven, que son unos tontos, que nombran eso y no son capaces de que nadie le pare, que se ponen a hacer eso, entonces después no puede venir nadie a ejecutar. ¿Ustedes para qué están ahí? Hay otros que dicen, bueno, es que nombran un gobierno paralelo para construir el colapso del Estado y la colisión de los trenes, para que con la legitimidad internacional nosotros podamos hacer que ese gobierno paralelo todo el mundo lo reconozca y avance. Y yo a eso le respondo con humildad que nuestra lucha tiene fortaleza porque está en la Constitución, que el acompañamiento internacional es porque está en la Constitución, que lo que ha dicho la OEA, la ONU, la UNASUR, que lo que ha dicho el Papa, que lo que ha dicho todo el mundo, lo dicen porque estamos en la Constitución. Pero sobre todo algo importante, el deslave que estamos produciendo en el gobierno se está produciendo porque estamos en la Constitución. Lo que hace la fiscal, lo que hace María Socialista, lo que hace hasta Juan Barreto, porque es alguien que durante mucho tiempo era innombrable en cualquiera de estas reuniones, tiene que ver con que estamos dentro de la Constitución y defendiendo la Constitución. Y es muy fácil la tentación de salirnos de ese camino, porque nos suena más sencillo, porque nos suena más masticable, porque pensamos nosotros que puede ser más rápido o pensamos que nos puede ahorrar dolores, que nos puede ahorrar sufrimiento. Yo llegué tarde hoy porque yo vengo subiendo del cementerio. Yo estaba con la familia de mi mamá hoy. Y para nosotros es muy duro vivir muchas de las cosas que vivimos. A nosotros no nos gusta el Coliseo, señora. De verdad que no, que a nosotros no nos gusta ese resultado de... Estoy de acuerdo. Ahora, estoy intentando dar una respuesta un poquito más elaborada que una frase. A nosotros no nos gusta el escenario de la represión, ni nos gusta ver saldos que son lamentables. En este país nadie tiene que morir por como piensa. En este país nadie debería sentir que debe ofrendar su vida para que cambie la de los demás. En este país nosotros nunca debimos llegar como sociedad al extremo donde nos pareciera que nuestra vida individual es secundaria con respecto al destino colectivo. Y eso solo nos ha pasado por una crisis lamentable que todos los días nos mata familia, nos mata gente, nos hace despedirnos a Maiquetía o en el cementerio. Nos ha tocado ser protagonistas de un momento histórico que ninguno eligió. Ninguno de los que está acá hoy decidió tener que vivir en el país de la peor economía, de la mayor escasez, de la mayor impunidad, de la mayor cantidad de muertes violentas, atroces, terribles que estamos viviendo. Pero es el país que nos tocó. Y ante eso, como muchas cosas en la vida, tenemos opciones. Podemos ser espectadores, podemos verlo desde la baranda, podemos creer siempre que tenemos mejores ideas aunque nunca las implementemos, o podemos
decidir ser protagonistas e intentar orientar el descontento, la molestia, la tristeza, la frustración, desde la acción hacia un camino que nos lleve a que este país cambie. Yo me repito todos los días como un mantra, y algunos de ustedes lo pueden haber visto en uno de esos videos que a mí nunca me hubiese gustado que estuvieran por ahí. El equipo de Vivoplay fue quien lo registró. En medio de un super llanto, yo lo único que podía decir es que esto no saque lo peor de nosotros. Que esto no nos convierta en el odio, en la venganza, en la violencia, en la intolerancia. Porque entonces al final de esto a lo mejor ganamos en la política, pero el país va a perder. Una de las cosas que me ha hecho comunicarme más con Vicente en este tiempo es eso de los escraches y de la persecución de la justicia por mano propia, y eso no somos nosotros. Nosotros no podemos convertirnos nunca en la política del intestino, porque nuestra gran diferencia con nuestro adversario es que nosotros somos gente, es que nosotros respetamos, es que nosotros no somos capaces de alguien pasando hambre y ver cómo sacamos de eso un spot de televisión, es que nosotros no somos capaces de ver sufrimiento ajeno y convertir eso en un ardid publicitario. Que a nosotros nos ha tocado a todos como sociedad madurar muy rápido en un proceso que ha sido muy difícil, pero que yo estoy seguro que del aprendizaje y del esfuerzo tendremos lo que hace falta. Ahora, la Asamblea sí está haciendo cosas que yo creo que son la dirección correcta. Construir garantías, y ahí va con la pregunta que hacía Álvaro por allá. Construir mecanismos que permitan que haya una transición ordenada en nuestro país. Construir formas que permitan que entre adversarios podamos darle la certidumbre de una salida política a un conflicto político. Y esto que estoy diciendo es profundamente impopular en un segmento de la oposición y de Twitter, más del Twitter que de la oposición. Pero la vida es así. Aquí lo que no hay es un rayo mágico que caiga del cielo y resuelva las cosas de forma sola. La calle es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. La presión y la protesta política es un medio para un fin, pero no es un fin en sí mismo. La transición, la discusión política es un medio para un fin, pero no es un fin en sí mismo. Y el camino institucional es un medio para un fin, pero no es un fin en sí mismo. ¿Y por qué le pongo esos tres caminos? Porque entre esos tres caminos está el fin, que es el cambio sostenible, duradero, pacífico y electoral que este país necesita. Y siempre habrá el que dice: qué tontos son ustedes pensando en votos con una narcotiranía corrupta dirigiendo el país. Y a lo mejor somos ingenuos, pero la única herramienta que tenemos los ciudadanos para no matarnos es medirnos y contarnos. Y por eso, aunque sea impopular, aunque sea difícil, aunque a veces nos cueste asimilarlo porque lo que tenemos enfrente nos llena demasiado de frustración, nosotros, nuestra condición de ciudadano, nunca podemos renunciarla porque la barbarie nos esté llevando a una lógica semi-social. Por último, para no encadenarme más y darle la palabra a Luis Vicente, ¿cómo podemos sumar? ¿Qué podemos hacer para que sea el tema del todo y no el de los grupos? ¿Y cómo podemos evitar espacios de confrontación? Que las resumo en esas tres, varias que entre varios habían hecho. ¿Cómo podemos sumar? Y esa es una muy importante. Organizarnos. Imagínense qué diferente fuese una protesta, una marcha, el orden, el control, si no esperáramos a que papá político pase y nos oriente cómo es la cosa, sino cada uno de ustedes en su edificio tuviera un responsable de la movilización y sepamos cuántos van. Y sepamos que si un día fueron 10, pero en el edificio tenemos 30 que son de oposición, nos pongamos la tarea de llevar 15 al siguiente y 20 y así. Organicémonos por sectores, como lo hacemos nosotros en Petare, que hemos tenido una gran escuela de organización que nos ha permitido entender que mientras más organizados, más control tenemos. ¿Cómo evitamos espacios irracionales e innecesarios de confrontación? Organización ciudadana. Seamos cada uno de nosotros la luz de la oscurana. Seamos cada uno de nosotros la voz de la racionalidad. Seamos cada uno de nosotros el que limita el aplauso heroico, el que quiere convertir en un mártir, pero lo hace de 3 kilómetros más atrás sin saber lo que está allá adelante. Seamos nosotros los que digamos qué nos parece correcto y qué no, aún al riesgo de equivocarnos y generar discusión. Segundo, ¿cómo podemos sumar al adversario? Yo lo hago con un chiste más popular, no puedo usar el mismo lenguaje en este público porque es un chiste más bien adecuado a los barrios hospitales, pero cuando la gente
gente, sí, no, lo voy a hacer lo más polar posible. Cuando la gente le monta cacho, no solamente le duele el cacho, lo que más le duele es el chalequeo. Pana, no es el tiempo para que nos consigamos al chavista de la cuadra cuando lo vemos con una cola y esperemos el momentico exacto para estar cerca de él y decirle, tú querías patria, ¿no? Agarra tu patria. Y no es el momento, porque en cada uno de nosotros ellos ven el reflejo del país que viene. En cada uno de nosotros ellos ven el reflejo del país donde ellos, políticamente siendo minoría, serán gobernados por otra mayoría. Y ser mayoría a nosotros no nos da la solvencia de ser intolerantes, de creernos con la superioridad. Nadie se casa para divorciarse. Nadie ha puesto un proyecto político para que ese proyecto político en el tiempo los termine defraudando y decepcionando. Y ahí está para mí el primer paso importante de cómo sumar al que piensa distinto. Seamos tolerantes. Miren, Juan Barreto, y les pongo el ejemplo de Barreto porque lo vengo sufriendo yo en la universidad. A mí me tocó ser, yo soy de la Escuela de Comunicación de la Central. Barreto era profesor de la escuela. Y a mí me tocó ser la generación que recibió a Barreto después de que él dejó de ser alcalde mayor. Miren, yo me acuerdo del primer día que Barreto iba a dar clases, un grupo muy radical de la escuela secuestró un camión de basura del comedor y quería ponerle una bolsa de basura en cada pupitre donde Barreto iba a dar la primera clase al llegar y le iba a poner bienvenido al corrupto más grande de Venezuela. Y me tocó a mí ser quien mediara, quien devolviera el camión de basura para el comedor, quien quitara la pancarta, quien me dijera, los chavos, ustedes quieren protestar, griten consignas, lo que quieran, pero no irrespetemos. Con todo eso, con Barreto, mi vida académica no ha sido muy fácil. Me tocó cambiar el maestro de la misma materia que él daba porque con él no pude pasarlo. Pero Barreto es alguien que hoy tiene una postura que yo, Miguel Pizarro, se la reconozco. Igual que la fiscal, igual que Eustoquio Contreras, igual que Germán Ferrer, igual que Nismer Evans y muchos otros que están por ahí. ¿Y por qué yo se la reconozco? Porque de eso se trata, construir mayoría, de ser tolerante, de escuchar y de respetar, y de entender que la política está llena de circunstancias, y que, como decía Groucho Marx, y aquí ya no estoy hablando de Barreto por razones obvias, a veces la política hace extraños compañeros de cama. Por último, y ahora sí cierro. ¿Cómo somos nosotros multiplicadores? Y esto es una cosa importante. Resistencia no es nada más marchar. Esto es resistencia. Está un viernes a las 5 y pico de la tarde en un sitio discutiendo política es una forma de resistir. Organizarnos dentro de edificios es una forma de resistir. Vacunar espacios públicos con algún mensaje es una forma de resistir. Ayudar al otro, tender una mano, levantar el que está comiendo de la basura y ayudarlo a uno que coma comida de verdad es una forma de resistir. Porque aquí no está planteada la pelea de dos bloques políticos confrontados como dos trenes que van uno contra el otro. Aquí lo que está planteado en nuestro país es la lucha de la enorme mayoría, sin importar condiciones sociales, raciales, religiosas, étnicas, contra una realidad que nos intentan imponer para condenarnos a vivir en miseria para siempre. Y yo cierro con algo que ustedes a lo mejor han leído, pero yo lo uso cada vez porque creo que solamente uno de lo individual puede explicar algunas cosas. A mí en estos días me pasaba en Montalbán, yo intentaba mediar con la guardia para evitar el punto de la confrontación y de las bombas y de las piedras. Y cuando yo estoy hablando con la tropa, que habíamos logrado llegar a un acuerdo de que no dispararan a nadie, que dejaran que la gente se quedara concentrada en Montalbán, llega un superior y me vacía un paralyzer en la cara. Y me aleja, ¿no? Eso hizo que todo el mundo corriera como 50 metros hacia atrás. Yo más o menos recupero la visibilidad y vuelvo a avanzar. Y alguien que es de mi equipo, que está por aquí, que sabe que yo me molesto cuando me echan paralyzer, primero me pone la mano en el hombro y yo digo, tranquilo. Y yo me acerco y le digo, hermano, ustedes saben que es innecesario hacer esto. Es innecesario que nos violenten, es innecesario que nos lancen gases. Porque la lucha de este país es una lucha donde todos tenemos un motivo tan profundo para decir ya basta, que no es la violencia y la intimidación lo que nos hace retroceder. El que tiene un familiar fuera del país
y está obstinado de verlo por una pantallita y no sentir el calor, el abrazo, el aliento, tiene motivos de sobra para no cansarse de protestar para que esto cambie. El que tiene un familiar que le falta una medicina y cada vez que se está acabando la cajita o el frasco empieza un ruleteo a ver dónde lo consigue, tiene motivos de sobra para no cansarse y luchar hasta que esto cambie. Mi generación, la que ha enterrado a sus amigos o lo ha tenido que despedir en Maiquetía, está llena de razones para decir que ya basta. Y después de que pasamos ese rato, un chamo de la Católica, el que ha aprendido a querer un montón, como a todos los de las universidades, porque los veo y uno sabe que se está poniendo viejo cuando empieza a mirar gente más joven que uno, me dice, esa producción cuántas palos, hermano. ¿Por qué? Y yo solo tengo un motivo. Este es mi país. Este país recibió a un abuelo exiliado en una dictadura y le dio todas las oportunidades a mi familia. Y yo quiero en este país tener mi familia, tener mi hijo, tener mi casa. Y yo quiero tener la solvencia moral, el pecho inflado y la mirada de ver a cualquiera la cara, para que en unos añitos, cuando empecemos a ver para atrás y recordemos cómo se derrocó la última dictadura que gobernó este país, yo puedo decirle con orgullo, ven para acá que esa página la escribí yo y la escribimos nosotros. Que nadie se rinda, que nadie se asuste, que nadie se canse.